otra vez aquí juntos en Familias Saludables. Gracias, mil gracias por tu compañía. Llegamos al tercer programa de la serie Pastoral de la Familia. Y el tema para hoy es, wow, esto está bravo, ¿eh? Es el manejo de la ira. ¿Quién no ha pasado un momento de ira, un momento de amargura? ¿No? O sea, y en pocas palabras lo que hoy día vamos a hablar es cómo controlar, gobernar o dirigir nuestra ira. Y gracias a Dios porque no estoy solo, sino que vamos a estar con Jennifer Cerecida y Reinaldo Serra, que ya están aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jenny? Bendiciones miles. Bendiciones a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Saludos para todos. Bueno, y el tema de hoy es muy actual porque la violencia familiar es más grave cada día y mucha gente no puede controlar su ira. Bueno, es muy difícil en un momento también. Así es, Jennifer, Sergio, un abrazo para todos ustedes, una alegría siempre estar aquí. Bueno, hoy esperamos ayudar a todos y ayudarnos, definitivamente, a mejorar nuestra ira, la cólera y sobre todo canalizarla correctamente. Así es, así es. Entonces vamos a acabar pronto porque si no me molesto. No, mentira, es una broma. Casi me descontrolo con la ira. Pero muy bien, muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, que es la guía necesaria para mejorar nuestro manejo de la ira. Y nos vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 9, como siempre utilizando la traducción del lenguaje actual. Voy a repetir el pasaje Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y les parece en este día, con el permiso de Jennifer y de Reinaldo, voy a leer yo la palabra de Dios. Así que ahí estén atentos en sus Biblias, de repente en su dispositivo, ya lo tienen listo. Vamos a leer. Versículo 1. Dice, el hombre tuvo relaciones sexuales, Adán, ¿no es cierto?, con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín, porque dijo, gracias a Dios, he tenido un varoncito. Después, volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue un pastor de ovejas. Versículo 3. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Versículo 4. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gorditas de sus ovejas y se las llevó a Dios como una ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Y en su cara, miren lo que dice, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿por qué estás tan triste? Caín, ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, siempre te voy a aceptar con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él, le dice Dios. Un día, Caín invitó a su hermano. Estamos en el versículo número 8. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y tristemente lo mató. Versículo 9. Más tarde, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé. No tengo que cuidarlo. Ahora, yo creo que es bien triste constatar que la ira está en nosotros desde los inicios de la humanidad y que es parte de nuestra naturaleza caída. Cierto, pero me parece que esta historia de Caín y Abel nos va a servir mucho para conocer mejor la ira, la cólera, que a veces, como en esta historia, desemboca en desgracia, en el crimen. Así es, así es. Y también nos debe ayudar a encontrar maneras de controlar la ira, de manejar nuestra cólera. Y les pregunto, amigos, según los versículos 1 y 2, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cómo son y a qué se dedican? Los personajes principales son Caín y Abel. Son los hijos de Adán y Eva. Caín es el hijo mayor y se dedica a la agricultura y Abel es pastor de ovejas. Correcto. Ahora, según los versículos 3, 4 y 5, ¿por qué se llena de ira Caín? ¿Cómo se nota que está enojado?
Leyendo, entiendo que Caín se molestó mucho porque Dios no recibió con agrado su ofrenda, pero sí recibió con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Recordemos que al final del versículo 5 dice que el enojo, la ira de Caín, se le notaba en la cara. No podía disimular su cólera como sucede también con algunos de nosotros cuando nos enojamos. Como se dice, el rostro es el espejo del alma. Y notemos que Abel no causó en ninguna forma el enojo de su hermano, ¿no? Que es interesante. Consideremos ahora los versículos 6 y 7. ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? ¿Y qué peligro corre Caín al llenarse de ira? Aquí Dios conversa con Caín. Le pregunta por qué está triste y enojado. Así, Dios quiere darle pues una oportunidad para que reconozca su error. Dios en esos momentos no lo juzga, no lo condena incluso. Y así como trata a Caín, también nos trata a nosotros. Dios mira nuestros errores, pero Él nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar justo. Qué bueno, Jennifer, lo que dices, porque con palabras sencillas has señalado verdades profundas del Evangelio. De verdad te felicito y agradezco. Dios no acepta la ofrenda de Caín. En el versículo 7 le dice que si hace lo correcto, lo aceptará con agrado. Entonces Caín hacía lo malo, pero presentó su ofrenda. El problema no era su ofrenda, evidentemente, sino su corazón no arrepentido. Así es. Pero aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que Caín vivía haciendo lo malo? A ver, quiero leer la Biblia. ¿Te parece? En Primera de Juan, sí. En el capítulo 3, el versículo 12, dice: Caín era como un hijo del diablo. Wow. Lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Wow, fuerte lo que dice Primera de Juan, ¿no? Era como un hijo del diablo. Pero parece que Caín y Abel dieron voluntariamente sus ofrendas, ¿cierto, Reinaldo? Cierto, pero la ofrenda debe darse de todo corazón. Es decir, como expresión sincera de obediencia, amor. ¿Por qué ofrendó Caín? ¿Por cumplir una norma? ¿Para ser visto y reconocido como bueno? No tenemos respuestas para estas preguntas de manera precisa, pero sí sabemos, porque Dios lo dice, que Caín vivía en pecado y presentó su ofrenda sin un corazón arrepentido. Por eso Dios no acepta su ofrenda. Totalmente claro. Dios conoce el corazón de Caín, eso ni duda. No podemos engañar a Dios. Nadie, no podemos engañar a Dios. Pero sigamos. Todavía hay una pregunta sin contestar, creo allí. ¿Qué peligro corre Caín al llenarse de ira? Creo que Dios ahí le dice que si hace lo malo, el pecado está listo para atacarlo. Ese es el peligro que corre, ser dominado y vencido finalmente por el pecado. Totalmente de acuerdo, Jenny. Ahora, considerando la parte final del versículo 7, ¿qué tal si nos preguntamos? ¿Hubiera podido Caín controlar su ira? ¿Cómo lo hubiera hecho? ¿Por qué no lo hizo? Para mí, queridos hermanos, aquí está la clave de nuestro estudio. ¿Tuvo oportunidad para controlar Caín su ira? Claro que sí. Dios, hablando del pecado que lo acecha, le dice a Caín: no te dejes dominar por él. O sea, dependía de Caín. Si él decidía obedecer al pecado, terminaba dominado por el mal. Y esa fue su decisión. Pudo dominar su ira obedeciendo a Dios, pero decidió no hacerlo, tristemente. Una pregunta más que queda. ¿Por qué decidió Caín desobedecer a Dios? Reinaldo, ¿qué dices? Bueno, evidentemente, porque usó su libertad. Dios no nos obliga a obedecerle. En el huerto del Edén, Adán y Eva también ejercieron su libertad y lo hicieron mal. Ahora vemos que Caín también usó mal su libertad para decidir. Y nosotros también. Cada día decidimos libremente obedecer o desobedecer a Dios. Así el pecado de la ira nos domina muchas veces porque no lo podemos controlar si estamos pues alejados de Dios. Bueno, y por ser libres, somos responsables de lo que hacemos y de las consecuencias. En nuestra historia, Dios respeta la libertad de Caín, pero le advierte del peligro si toma una mala decisión.
Leyendo los versículos 8 y 9, ¿qué tal si respondemos? ¿Cuál es el resultado de la ira descontrolada de Caín? ¿Reconoció Caín al final su error ante Dios? El resultado es muy grave. Caín mata a su hermano Abel, lo invitó a dar un paseo por el campo y estando ya solos lo mató. Fue un crimen planeado, premeditado. Sin duda, esta reacción violenta de Caín la vemos repetirse también tristemente a través de la historia humana, ¿eh? Cuando las emociones nos dominan, podemos ser capaces de los actos más nobles y generosos, como también de las conductas más condenables. Es cierto. Incluso ahora vienen a mi mente tantas mujeres violentadas por sus parejas, muchas de ellas muertas en un momento de ira descontrolada. Toda la razón la tienes, Jenny. Y esta situación es ahora, escúcheme bien, es ahora un problema social. A pesar de la educación, de las leyes, cada vez hay más hombres y mujeres que actúan irracionalmente, dominados, controlados por sus emociones violentas y sus bajos instintos, ¿verdad? Es verdad. Y otra pregunta que aparece aquí es si Caín reconoció su error ante Dios. Si se dan cuenta, Dios le preguntó por su hermano. Le da nuevamente la oportunidad de reconocer su mala conducta, incluso de arrepentirse. Y una vez más Caín actuó dominado por la ira. Dijo que no sabía dónde estaba y además que él no era su cuidador. Y era su hermano mayor. Y era el responsable incluso de amarlo, de cuidarlo, ¿no? Es triste toda esa situación. Y si fuera una persona cualquiera, ¿no tendría también el deber moral de ayudarlo, Reinaldo? Totalmente de acuerdo con ustedes. Caín no puede ser indiferente a Abel. Dios nos ha hecho a su imagen para amarnos unos a otros. Pero como hemos puesto a Dios a un lado, la mayoría actúa como Caín, dañando a los demás. Si podemos aprovecharnos del otro, lo hacemos. Es la lógica, lamentablemente, de siempre. Ah, qué triste, ¿no? Qué triste esta historia, pero también nos trae una gran verdad. ¿Y qué piensas, tu amigo que estás ahí escuchándonos, que estás quizás en un grupo? ¿Puedes manejar tu ira? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees que estás en las condiciones de manejar tu ira? Seamos sinceros. Preguntémonos ahora, ¿qué situaciones provocan la ira descontrolada en personas de nuestras familias, de nuestras iglesias, las comunidades? La verdad, la gente tiene ira descontrolada por celos entre las parejas, por problemas económicos en la familia, y en la comunidad se dan iras descontroladas en luchas por dinero y también por poder, en conductas antisociales como las pandillas juveniles, la delincuencia, la gente metida pues en tráfico de drogas y otros, en figuras delictivas que vemos en la sociedad. Y también, desde luego, hay personas que no necesitan pasar por una situación difícil a llenarse de ira y actuar con violencia. Lamentablemente vemos, y con tristeza sin duda, gente frustrada que vive totalmente dominada por sus emociones, dañándose y dañando a otros. ¿Conoces gente así? Te hago esa pregunta a ti. ¿Conoces gente de ese tipo? Esperamos que nuestro diálogo y conversación el día de hoy nos ayude a manejar mejor nuestros naturales enojos. Y ya para terminar, preguntémonos, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que nos rodean a controlar mejor su ira? Pensemos todos. Jennifer, ¿qué nos dices? Y a propósito de eso, les comparto una experiencia. Yo me molestaba rápido y mucho en mi casa y así maltrataba a mi esposo. Y si tuviésemos hijos, bueno, fácil que también con ellos. Una vez alguien me aconsejó que cuando me enoje, antes de decir o hacer algo, salga de mi casa a caminar un rato. Y cuando regresaba, pues ya más tranquila, podía conversar para poder solucionar el problema. Y esto, a decir verdad, me ha dado muy buenos resultados. Y creo que también es clave reconocer que nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos defectos, todos cometemos errores, y a cada momento incluso. Y si tenemos claro esto, vamos a ser incluso más tolerantes con los demás.
no nos vamos a molestar por cualquier cosa y porque vamos a reconocer incluso nuestras propias taras. Cierto, y por experiencia propia y como testimonio les digo a los que no pueden dominar su ira, que busquen, se rindan y crean en el Señor Jesucristo. Les aseguro que Él les cambia la vida. Y así vamos a mejorar las relaciones personales y sociales. Dios quiere y puede hacernos felices. Totalmente de acuerdo. Y gracias por estar y disfrutar este tiempo con nosotros. No hay nada más espectacular que aprender de la palabra de Dios para situaciones tan particulares, por ejemplo, como los problemas de la ira. Y para terminar este tiempo, Jennifer, ¿nos podrías guiar, por favor, en un tiempo de oración? Claro que sí, Sergio, encantada. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por poner paz y perdón en nuestros corazones. Perdón por la ira descontrolada que a veces nos domina y daña a otros, en especial a nuestras familias. Nos rendimos a ti por ayuda para controlar nuestra ira. Danos tu sabiduría y poder para tener y compartir tu paz y tu perdón. Amén. Amén, amén y amén. Ahora estoy más tranquilo, ya no estoy con ira. Esta clase fue espectacular. Nos vamos con una gran sonrisa, creo todos el día de hoy, y hemos aprendido de verdad, ¿no? Como dijo Reinaldo al final, en Jesús podemos tener esa paz, esa tranquilidad, ese descanso, ¿no? Hay situaciones que a todos muchas veces nos traen enojo, cólera, situaciones adversas en donde nos encontramos, pero cuando Jesús trae paz, a Él podemos dejarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y Él se encarga y nos da tranquilidad. Así que, chicos, gracias por estar este día con nosotros y aprender juntos la palabra de Dios. Ya nos vemos, Dios me los bendiga, Jennifer, Reinaldo. Y a ustedes, amigos que nos acompañan desde casa, de verdad, hemos aprendido una gran lección, así que vamos, sonríe un poco más. No dejes que la ira te domine. Cuando venga, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo, como dice la Biblia. Así que nos vamos con una sonrisa. Dios te bendiga. Chao.